Mis hermanos, Dios les bendiga, qué alegría saludarlos. Siempre nosotros tenemos un motivo por el cual acercarnos a Dios y un motivo para conocerle a través de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a estudiar un tema especial que a través del tiempo quizá nos ha generado diferentes preguntas. La primera es, cuando Cristo vino a hacerse como uno de nosotros, ¿era totalmente humano? Cuando resucitó y ascendió al cielo, después de resucitar, ¿su cuerpo era humano o era un cuerpo glorioso? Ahora, en el reino de los cielos, ¿es humano o está su cuerpo revestido de gloria? Bueno, pues vamos a conocerlo a través de las Sagradas Escrituras. Voy a invitarle a cerrar sus ojos y a elevar una plegaria al cielo. Oremos. Bondadoso Señor, nos has regalado la bella oportunidad de tener tu palabra con nosotros, de saber que es real, que es viva y que es eficaz, transformando nuestra vida, nuestro conocimiento, acercándonos, Señor, a ti, reconociéndote como nuestro Dios, pero también como nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mediador. Alabamos tu nombre, Señor, y nos gloriamos en ti, porque hiciste un sacrificio especial, aunque cruento y doloroso, único para nuestra salvación eterna. Gracias, oh Señor, porque cada día nos muestras tu amor, pero también tu poder. Suplicamos que tu presencia esté con nosotros, que tu Santo Espíritu se manifieste a través de nosotros. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Vamos directamente a nuestra temática el día de hoy. Algo que nosotros debemos respondernos es que Jesús tenía dos naturalezas. La naturaleza divina, su naturaleza eterna, pero ahora adquiere una nueva, la naturaleza humana. San Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice algo bien importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Vayamos rápido a la Escritura. Allí junto conmigo, por favor, busque conmigo. San Juan capítulo 1, versículo 14. Dice allí la Escritura: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia dice que Cristo habitó entre nosotros, pero comienza diciendo el texto, y el Verbo de Dios se hizo carne, se hizo hombre. Primero era Dios, ahora se hace hombre. Y como hijo de Dios, San Lucas nos da una maravillosa respuesta. Como hijo de hombre. San Lucas capítulo 1, el versículo 35. Y miren lo que dice allí la Sagrada Escritura. Respondiendo el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este es el milagro de la encarnación. Le está diciendo el ángel a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y ese niño será santo y será llamado Hijo de Dios, porque es hijo de Dios, no de ningún hombre. Ahora, como hijo de hombre, la Escritura también habla acerca de su nacimiento. Y esta vez debemos dirigirnos a Gálatas. Gálatas, la Escritura allí en el capítulo 4 hace una declaración bien apropiada para este tema. Dice la Escritura, Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En uno de los textos nos dice que es Hijo de Dios, nacido por el milagro de la encarnación. Pero el otro texto nos dice que es nacido de mujer y es nacido bajo la ley. Dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero necesitamos realmente comprender
si Jesús era totalmente humano. También necesitamos saber si es totalmente divino. Sin embargo, esta parte la vamos a obviar para luego presentarla en otra temática, porque también la divinidad de Cristo trae muchísimas conjeturas en la mente del ser humano. Esta vez nos vamos a concentrar en la humanidad. ¿Jesús era plenamente humano? Bueno, pues la Biblia nos da características suyas y vamos a ir a ellas para poder comprender. La primera característica como humano está en San Mateo capítulo 8. Vayamos allí rapidito. 8:24. Dice, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. El hecho de que a Jesús le diera sueño lo hace humano. Un ser celeste no duerme, y la Escritura dice acerca de Dios que no duerme el que nos cuida. El que vela por nosotros nunca duerme, porque no siente la necesidad de dormir, porque no siente sueño. Pero los seres humanos sentimos sueño. Quiere decir entonces que esta es una característica humana. Cristo Jesús tuvo sueño, durmió. Pero también la Biblia dice que se cansó. Y vamos a verlo. San Juan capítulo 4. Y nos vamos a concentrar en los versículos 5 y 6. Y dice allí la Escritura. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. La Biblia dice que Jesús se cansó. Los seres humanos nos cansamos de estar sentados, nos cansamos de estar de pie, nos cansamos de caminar, nos cansamos de trotar, nos cansamos de las diferentes actividades que realizamos. Jesús también se cansó y se sentó para descansar. A mí esto me produce mucha alegría porque tengo un Dios que es eterno, que me ama con amor eterno, pero que me conoce realmente porque siente lo que yo siento, experimenta lo que yo experimento. Así que me da mucha alegría eso. Además de dormir y cansarse, también sintió hambre. San Mateo capítulo 21 así lo declara. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Y ustedes y yo conocemos esta historia. Él ve una higuera y esa higuera está frondosa, está hermosa. Así que él intuye que hay higos en ella. Por esa razón se acerca para comer. Pero como no encuentra higos en ella, la maldice porque no lleva frutos. El buen árbol siempre debe llevar muchos frutos. Así que la Escritura dice que tuvo hambre, así como usted y yo sentimos hambre. Algunos de manera muy constante, otros a horas específicas. Y hay otros que tienen la habilidad o el don o el talento o la capacidad de ayunar y ayunar mucho tiempo. Pero aunque nosotros ayunemos, esa no es una característica nuestra de manera continua. Sentimos hambre y necesitamos saciar esa necesidad. Pero además de sentir hambre, también tuvo sed. San Juan 19:28. Dice allí. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Tuvo sed allá en esos momentos duros de agonía, pero también tuvo sed en otros momentos de su vida. Y tuvo que beber agua para saciar su sed, para mojar sus labios, para sentir que estaba saciado. Bueno, pero además de sentir sed, también la Escritura dice que lloró, derramó lágrimas. San Juan capítulo 11, los versículos 33 al 35. Miren lo que dice allí la Escritura. Y cuando Jesús la vio llorando, estamos hablando de las hermanas de Lázaro, están llorando por haberlo perdido, porque él había muerto. Y cuando la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Bueno, esta es otra característica más. Él
dice que se conmueve. Y no solo se conmueve, siente tristeza. Esa es una característica también humana. Sentimos tristeza cuando vemos algo que nos causa mucho dolor. Sintió tristeza y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice: Jesús lloró. Derramó sus lágrimas por un amigo suyo que había muerto, aún sabiendo que él tenía el poder para resucitarlo y que su muerte sería una evidencia de la gloria de Dios. Jesús llora la muerte de su amigo, se conmueve por el dolor que hay en medio de todos. Y de repente este texto nos lleva a otros pensamientos, ¿no? Porque podemos decir, pero si era verdaderamente humano, ¿cómo hacía milagros? Si es que los milagros únicamente vienen por el poder de Dios, entonces era superhumano. Pues la verdad es que Cristo Jesús, cuando viene a este mundo y se hace humano, se somete a vivir como ser humano, no como Dios. Así que esos atributos de superpotencia, de superpoder, aquellos atributos de omnipresencia, de omnisapiencia, Él se abstiene de ellos para ser como nosotros. Él aprendió de María, aprendió la palabra de Dios por medio de María. Así que Él se abstiene de todos aquellos atributos que pues en Él son superpoderes a diferencia de los seres humanos. Pero ¿cómo hizo milagros? Bueno, San Mateo capítulo 17 versículo 20, y les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que tenéis fe como un grano de mostaza, porque si tenéis, fe, como un grano de mostaza, dijereis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible, dice la Escritura. Era totalmente hombre, y los milagros que hacía, los hacía siendo hombre. La Biblia dice que basta con tener fe. El mismo Cristo les dijo: por vuestra poca fe no pueden hacer las maravillas que yo realizo. San Lucas capítulo 17 versículo 6. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Basta con tener fe para hacer los milagros que el Señor hizo. Y cuando yo leo esto, yo digo: Señor, cuán falto de fe soy. Porque muchas veces orando por los enfermos no se recuperan, no se levantan de su lecho. ¡Qué faltos de fe somos! Si tan solo tuviésemos la fe de Cristo, se podrían hacer grandes prodigios, siempre y cuando el reino de los cielos los apruebe. Porque todos los prodigios que Cristo hizo, no los hizo para su propio beneficio, los hizo para beneficio de otros, para traer sanidad y salvación, para traer redención de los seres humanos. No hacer milagros para hacer dinero o para su propio beneficio, para su propia conveniencia. No, jamás. Entonces, San Lucas capítulo 22 versículo 42 nos recuerda la humanidad de Cristo, diciendo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es que Cristo Jesús se somete a la voluntad de su Padre. Es hermoso esto. Es obediente a su Padre. Eso lo hace humano. Obedeció a su Padre. Ahora, en San Lucas capítulo 22, el versículo 43 dice: entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Si fuese divino, si fuese ese ser celeste que es, si fuese ese Dios todopoderoso y si su naturaleza fuera tal, no necesitaba que nadie le fortaleciese, porque ya él mismo se fortalecía. Pero vino un ángel a darle ánimo,
a decirle que podía avanzar, que tenía la capacidad de hacerlo, que todo el cielo confiaba en él y creía en él. Era humano. Sin embargo, el versículo 44 también dice: y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Humanamente estaba padeciendo, y está también certificado clínicamente que cuando el ser humano sufre en extremo, puede sudar sangre, lo puede hacer, puede derramar gotas de sudor de sangre. Y bueno, San Juan capítulo 14 versículo 12, definitivamente creo que cierra muy bien lo que estamos hablando en este momento. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. El que alguien haga aún cosas más grandes que las que hizo el Maestro, no lo hace omnipotente, porque Cristo Jesús así lo dijo. El que busca a Dios en oración, el que ruega, el que tiene fe, puede hacer grandes maravillas. Pero nosotros no la hacemos porque nuestra fe ni siquiera alcanza a ser, como dijo Cristo, del tamaño de una semilla de mostaza. Así que cuán necesitados nosotros estamos del Señor, de la fe de Dios. Elena White, en el libro Exaltada Jesús, la página 68, dice algo precioso. Cristo no tomó la naturaleza humana como un disfraz, así como las personas lo hacen para una apariencia, ¿no? Para crear una apariencia. Muchos, el 31 de octubre, que es el día de las brujas, entonces se ponen máscaras y disfraces para que la gente les vea como otras personas, como otras cosas, otros seres. Pues Cristo Jesús no aprueba esas conductas, porque el único que se disfraza es Satanás. Pero Elena White está diciendo aquí, Cristo no tomó la naturaleza humana como un simple disfraz, como una simple, ¿cómo podría llamarlo? Como una simple figura, nada más. No, la adoptó de verdad. En realidad poseyó una naturaleza humana. Si él se golpeaba, le dolía, claro, pues si su corona de espinas le dolió en gran manera, sus azotes en gran manera le causaron dolor y sufrimiento. Así que su humanidad no fue un disfraz, fue real. Pero ¿por qué Jesús se hizo hombre? Bueno, Hebreos nos dice por qué Jesús se hizo hombre. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Y este versículo lo vamos a hablar después en esa temática de la divinidad de Cristo Jesús. Porque muchos no creen en la encarnación de Dios, sino dicen que Cristo Jesús, así como los seres humanos, fue creado. Y resulta que esto la Biblia no lo menciona. Sin embargo, es una temática que vamos a tratar en otro video. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Todos los seres humanos merecíamos morir a causa de nuestro pecado, porque la consecuencia final del pecado es la muerte. Todos merecíamos morir, pero Cristo Jesús murió, se hizo hombre para morir por nosotros, para morir en nuestro lugar, ofreciendo su vida como único y verdadero sacrificio. Pero también se hizo hombre para destruir a la muerte y al diablo. El capítulo 2 de Hebreos, los versículos 14 y 15 así lo declaran. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, de carne y sangre, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo.
y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Cristo Jesús se hizo hombre para derrotar a Satanás y para destruir también la muerte para siempre. Esto es precioso. ¿Qué motivo tenía Cristo para hacerse humano? Pero también para socorrer a los hombres. El versículo 16 del mismo capítulo dice: porque ciertamente no ayuda a los ángeles. ¿Y por qué no ayuda a los ángeles? Porque los ángeles no necesitan ayuda. Ellos no han pecado. Ellos han sido fieles y permanecen en esos cuerpos de gloria. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino ayuda a la descendencia de Abraham. O sea, a usted y a mí. Nos ayuda porque somos desvalidos, porque no tenemos la fortaleza suficiente ni siquiera para permanecer en nuestra propia fe, creyendo que Él es Dios. Muchas veces dudamos de la divinidad de Dios, de Cristo Jesús. Somos débiles. Por eso Él se hizo hombre, para socorrer a los seres humanos. Qué hermoso es esto. Pero también para ser un sacerdote misericordioso. El versículo 17 así lo declara, de Hebreos 2. Mire lo que dice: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Solamente uno que sintiera como nosotros, solamente uno que conociera la humanidad podía interceder ante el Padre. Solo uno. Yo padecí, yo sufrí, yo sentí lo que ellos sienten. Ellos merecen perdón y salvación porque yo morí por ellos. Qué precioso es esto. Como Cristo Jesús se hace hombre con propósitos tan lindos, pero también para ser tentado y poder así socorrer a los tentados. El versículo 18 así lo declara, de Hebreos 2. Pues por tanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, en esos momentos de angustia, cuando Satanás nos pone el pecado como bandeja de plata, Cristo Jesús es quien nos socorre cuando clamamos a Él y le decimos: Señor, parece que vamos a caer. Señor, parece que no voy a poder soportar. Entonces, Él envía al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos llene de fortaleza, de sabiduría, de entendimiento, para que el Espíritu Santo sea en nosotros como una columna fuerte. Qué alegría es saber que Cristo Jesús hace eso por nosotros y mucho más. Pero también para aprender obediencia. Cristo Jesús se hizo hombre para aprender a ser obediente. A mí esto me gusta mucho, cómo Cristo Jesús se somete a su Padre. Hebreos capítulo 5, versículo 8, así lo declara. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Porque allí, en esos momentos de angustia, clamó a su Padre para depender de Él. ¿Recuerdan cuando Él dijo: Padre, pasa de mí esta copa? Tengo miedo, ya en mi humanidad no quiero morir, yo no quiero morir, pero no quiero hacer mi voluntad, yo quiero que se haga la tuya. Él se somete a su Padre. Qué hermoso es esto. Pero también Cristo Jesús muere para ser autor de eterna salvación. Hebreos 5, 9 así lo declara. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que para poder encontrar salvación eterna, yo debo refugiarme en Cristo Jesús. Y si le obedezco a Él y si me someto a Él, entonces podré encontrar esperanza. Qué hermoso es cómo Cristo adopta nuestra naturaleza humana para poder llegar a representarnos como tal. Bueno, pero seguimos avanzando porque la pregunta es: cuando Cristo murió y resucitó, cuando resucitó en cuerpo de gloria o humano, porque ya hemos leído que es humano completamente. Bueno, pero Él muere y resucita. Vamos a ir a San Lucas, rapidito, San Lucas, el capítulo 24. San Lucas capítulo 24. Miren lo que dice allí la palabra del Señor. Esto es maravilloso, mis hermanos. La Biblia es tan linda.
San Lucas capítulo 24 y nos vamos a ubicar en los versículos 36 en adelante. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Cristo Jesús aquí se aparece a sus discípulos y les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cuando Cristo resucita siendo humano. Él dice: yo tengo carne, yo tengo huesos, un espíritu no los tiene. Pálpenme, tóquenme. Pero mira lo que sigue diciendo allí la escritura. Versículo 40. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Pues si era un ser celeste, no necesitaba comer para saciar su hambre, pero tuvo hambre aún después de resucitar. ¿Tienen algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Soy humano, les está diciendo Cristo Jesús. Mírenme, soy humano. Después de resucitar, Cristo Jesús no resucita con un cuerpo glorioso, sino con un cuerpo humano. Ahora, los ángeles en la ascensión también así lo confirman. Hechos, rapidito, vayamos a Hechos capítulo 1. Los versículos 10 y 11, mira lo que dice. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Y cuando Cristo ascendió al cielo, ascendió como humano, con carne, con huesos, así él mismo lo declaró. Y así ascendió. Y los ángeles dicen: de esa manera que lo han visto ascender, de esa misma manera le verán volver. ¡Qué hermoso es esto! Entonces, Cristo Jesús en el reino de los cielos, ¿es un cuerpo glorioso o es humano? ¿La Biblia dice algo acerca de esto? ¡Claro que sí! Vayamos ahora a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Miren lo que dice allí la escritura. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Hay otra versión que dice: es Jesucristo, hombre. Así que Cristo Jesús tomó toda la humanidad completa, plena, tanto que la llevó hasta el reino de los cielos con él. Y él ministra como sumo sacerdote, mediando por nosotros, por nuestros pecados delante de Dios en el santuario celestial, como hombre. Jesucristo, hombre, dice la escritura. Elena White, en la Review and Herald de 1905, escribió lo siguiente: Cristo ascendió al cielo llevando una humanidad santificada y sagrada. Y hay que aclararlo, porque cuando Cristo asciende al reino de los cielos, no asciende con la humanidad que nosotros tenemos. Igual Cristo Jesús tampoco adquirió cuando nació la humanidad nuestra de pecado. Él adquirió nuestra humanidad, pero no nuestra humanidad de pecado. No había pecado en él, dice la escritura, ni cometió tampoco ningún pecado. Así que la humanidad de Cristo era muy similar a la humanidad de Adán. Adán era humano, pero Adán era santo. Él no tenía pecado, en su pensamiento no había pecado y en su actuar tampoco. Así que Cristo ascendió al cielo llevando una humanidad, pero no una humanidad cualquiera, una humanidad santificada y sagrada. Llevó esa humanidad consigo a las cortes celestiales y a través de los siglos eternos la retendrá como aquel que redimió a cada ser humano que está en la ciudad de Dios. Y qué hermoso es
lo que ha hecho Cristo Jesús, el Hijo de Dios por los seres humanos, que ha adquirido la humanidad para recordarle al universo entero, a los seres celestes, a aquellos que no cayeron, para decirles: yo me hice humano por estos que redimí, porque ellos necesitaban un Salvador y un Redentor. Ellos mismos no podían encontrar salvación, pero yo lo hice por ellos. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios todopoderoso, pero también que nos conoce a plenitud, porque conoce lo que sentimos, lo que padecemos, lo que creemos, lo sabe todo. Así que, mi hermano, me da mucha alegría poder saber que a través de la Escritura nos encontramos a un Jesucristo hecho hombre a totalidad. No un poco, sino completamente. Cristo Jesús se hizo humano solo por amor a ti, por amor a mí. Que el Señor nos bendiga hoy y que el Señor nos bendiga siempre. Y no olvidemos que esa omnipotencia humana de Cristo Jesús no fue por su naturaleza divina, sino fue por su fe. Si tan solo tuviésemos fe como un granito de mostaza. Avivemos nuestra fe. La Escritura dice que la fe se acrecenta por el oír, pero no oír cualquier cosa, por oír la palabra del Señor. Así que te invito a ir a Dios todos los días, a permanecer con fe en Él, y Él hará grandes cosas por nosotros. Vamos a orar y vamos a permitir que el Señor traiga bendición a nuestra vida. Oremos. Bondadoso Padre, gracias te damos, porque un día en ese plan de salvación que se diseñó para los seres humanos, ofreciste a tu Hijo para ser como uno de nosotros, para sufrir como nosotros, para que sintiera dolor como nosotros, para experimentar la muerte como nosotros, pero para vencer al pecado y a Satanás, porque nosotros no podíamos vencerlo. Señor, gracias. Y gracias, Cristo Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu dolor. Hoy reconocemos que somos nada, que somos nadie, pero refugiados en ti, somos herederos del reino de los cielos. Queremos refugiarnos en ti para encontrar nuestra salvación eterna, esa que tanto anhelamos, porque no anhelamos este mundo para seguir viviendo. Este mundo está lleno de dolor, de angustia y de desesperación. Nosotros queremos un mundo diferente, un mundo a tu lado para experimentar verdadera felicidad. Gracias por la esperanza, gracias por el Espíritu Santo, porque es nuestra compañía, porque es quien todo el tiempo nos recuerda que somos pecadores, pero que necesitamos ir a Cristo para que por su sangre podamos ser aceptados en el reino de los cielos. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por esa labor tan preciosa también que haces en nuestro favor. Gracias. Gracias por las bendiciones recibidas cotidianamente. Y suplicamos, Padre, que tu presencia no se separe de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Que podamos encontrarnos en un próximo video. En el próximo video vamos a hablar acerca de la divinidad de Cristo Jesús. Ya hablamos de su humanidad. Ahora vamos a hablar de su divinidad. Dios les bendiga. Dios les guarde. Bendiciones para todos.